El jazz es una música que tiene una mezcla de ritmos, digamos, afrolatinos o africanos al comienzo, ¿verdad? Como consecuencia de la esclavitud en Estados Unidos, y a la vez usa una armonía europea, con que trabajaron los grandes músicos, Beethoven, Mozart, los más modernos, Wagner, Debussy, Ravel. Entonces, el aporte del jazz es la posibilidad de que el músico tiene su propia creación. Los clásicos encontraron una forma de definir eso, le llaman improvisación en tiempo real, le llaman, ¿verdad? O sea, el músico de jazz es al mismo tiempo un compositor, pero el músico de jazz está componiendo en el mismo momento en que está tocando. Y eso generalmente le llama la atención al resto de la gente, digamos, que no suele escuchar jazz. Por eso es que es interesante meterse en el mundo del jazz para tratar de captar eso, porque es algo único. Pero al sentarse el músico de jazz, independientemente de si va a tocar jazz o no, va a acompañar a una cantante, lo que sea, hay algo que te dice auditivamente, que es lo bueno, de que ese es un músico de jazz. Eso es muy importante, o sea, está formando una cultura, está creando una forma de escuchar música que es diferente, ¿verdad? Y que significa escuchar con más atención, digerir, prestar atención a lo emocionante que te puede llegar de acuerdo al talento del músico, etcétera, etcétera. El jazz, aparte del disfrute, del placer, que bueno, hay que un poco nacer con eso, ¿verdad? Y empezar a percibir eso desde el fondo, tiene, como te digo, un factor neurológico muy importante en el desarrollo cerebral. Entonces les provoca un sentido de concentración mayor a los niños. El Jazz Club Paraguayo, en mi caso, me enseñó muchísimo, porque yo medio tocaba la guitarra, aprendí solo, poco a poco aprendí a improvisar y fui tocando, pero yo no me perdía ni un solo concierto de ellos. Es más, cuando este lugar donde se formó el Jazz Club Paraguayo y se empezaron a tocar, cuando ya hubo algún problema, no me acuerdo bien, creo que el señor Hernández, Elías Hernández, ya terminó su misión y se fue del país, había que buscar un nuevo lugar. Y me acuerdo que Cookie encontró la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y ahí le dieron un espacio y ahí se hacían algunas sesiones de la continuación del Jazz Club. Hasta me acuerdo de una en donde al otro día yo rendía a matemática en el colegio, me fui igual. Mis padres me dijeron, pues ¿cómo te vas a ir si mañana a primera hora no? Yo me fui igual y saqué una nota baja, pero me fui al concierto de jazz, que fue fabuloso. Y eso fue lo que fue formando a la gente hasta llegar realmente a enriquecer muchísimo, indirectamente a las orquestas de baile también. Porque como eran músicos de baile, al ser mejores músicos y estar tocando jazz, que es complejo y difícil, para un músico de jazz se pueden reunir 4 tipos y dice, vamos a tocar, no sé, un bolero, Sabor a Nada de Palito Ortega, no sé, lo que sea, y se toca y sin ensayo. En general, la música, la gente se sorprende eso a veces cuando dicen, pero ¿cómo lo que ustedes entran al escenario y dicen nomás el nombre de un tema y ya tocan? ¿Y por qué? Bueno, porque hay toda una cultura de saber en qué tonalidad está escrito el tema, quién escribió el tema, en qué época se escribió, cuál es el estilo. Hay toda una cuestión alrededor que al mismo tiempo está dando cultura, porque ubica a la gente en una época de la historia del mundo al comenzar en Estados Unidos, y lo más importante, el jazz se volvió internacional. Si bien es de Estados Unidos, comenzó ahí, pero se volvió absolutamente internacional. Fue un semillero fabuloso porque eso de alguna manera continuó. A veces se achicaba el hilo, pero a veces se agrandaba, pero eso continuó hasta hoy en día, hasta con este festival Asu Jazz de la Municipalidad de Asunción, que está siguiendo esos mismos pasos que había antes, ¿verdad? Solamente que con otros soportes, digamos, ¿verdad? Monetarios y todo, pero está siguiendo esa onda y mucho más ahora. Ahora no sé, por la pandemia, este año se hace obviamente virtualmente la mayoría. Entonces, en esa época del Jazz Club Paraguayo, eso fue lo que
formó, digamos, así como la gente que en otros países van a la ópera o van a no sé dónde. Y bueno, lo mismo hizo el Jazz Club Paraguayo, pero formó gente que le gusta el jazz.